Hola, buenas noches. Nuevamente con ustedes en Crímenes de Córdoba. Esta noche les traemos un caso paradigmático de la historia de Córdoba ocurrido en abril de 2003. El caso del femicidio de Rosa Machado, una prostituta que fue muerta a manos de Carlos Hugo García, el Pelado García, el polémico Pelado García, aquel que fue juzgado 2 veces por el crimen de esta mujer. Vamos a ocuparnos, les anticipo, vamos a hacer 2 programas de este caso por la magnitud que tiene. En este primer programa nos referiremos al primer juicio, donde es juzgado y no es condenado por el femicidio de Rosa Machado. Vamos a comenzar con el primer informe en el cual nos vamos a referir o vamos a utilizar imágenes de la pericia oficial de Policía Judicial. Obviamente las técnicas son distintas, han pasado 17 años, 16 años de la instrucción y bueno, veamos, nos vamos a ayudar con esas imágenes para contarles cómo se produjo el crimen y qué pasó cuando descubren el cadáver nada más ni nada menos que en la casa del homicida, que luego fue absuelto. Veamos las imágenes entonces. Esta es la historia de 2 personas que se conocían de manera ocasional por la relación de una prostituta y un cliente. Rosa Andrea Machado tenía 26 años y vivía en Barrio Aeronáutico, en el oeste de la ciudad de Córdoba. La noche del 21 de abril de 2003 había acordado ir a la casa de Carlos Hugo García, alias El Pelado o El Loco. Él era su cliente. Rosa sabía que era un cliente complicado, de carácter temperamental y golpeador, lo que le comentó preocupada a su hermana y también al remisero que la transportó hasta El Tropezón. Pero quería ir porque quería comprarles una bicicleta a sus hijos. En el trayecto habló con José Pérez, el remisero que la llevó en su Peugeot 504. Le comentó que no quería quedarse a dormir con el Pelado García porque tenía miedo que la apuñalara. Otras prostitutas conocían lo violento que era García, por lo que temían lo peor. A las 21 horas, el Duna del cliente estaba esperando en la rotonda del Tropezón. El 504 llegó y se estacionó adelante, donde Pérez pudo ver al Pelado García. Fue el último en ver a Rosa con vida. Rosa baja del remis y sube al auto de García. Luego este arranca y va rumbo a su casa de Barrio Argüello, cerca del colegio La Salle, en Pachamama 6495. La reconstrucción del crimen que estamos viendo indica que Rosa baja del auto y ambos se dirigen al dormitorio principal de la casa, al fondo de la vivienda. En esa habitación se produjo el crimen. El colchón tiene manchas de sangre de Rosa y de García y hay un corte de 65 milímetros de profundidad por un ancho de 49, seguramente provocado por una cuchilla. Aquella noche Rosa gritó al menos 2 veces, según comentaron luego los vecinos. Nada se supo de Rosa durante varias semanas. Para encontrarla, se difundió una fotografía de ella y un identikit de García, como así también el lugar aproximado donde se presumía que la habían llevado. Un vecino reconoció la imagen del Pelado y avisó a la policía. También dijo que tenía un Duna gris, como decía el aviso. La zona también correspondía con lo que buscaba la policía. Con esto, el fiscal de instrucción ordenó un allanamiento que se produjo casi un mes después de la desaparición, el 20 de mayo. Allí encontraron de inmediato el cadáver en el patio, semienterrado. Para facilitar su descomposición, el cuerpo había sido enterrado con viruta de madera. Apenas se supo del hallazgo, los vecinos recordaron los gritos que habían escuchado
un mes atrás. La gente del barrio también comentó que García vivía solo y que podía hacer lo que quisiera dentro de su casa, sin que nadie se entere. Se descubre el cadáver, se acusa a García con abundante prueba y llega el caso 2 años más tarde a la Cámara Sexta del Crimen, donde será juzgado. Luego de esta pausa comercial, vemos lo que pasó. Mantenete informado las 24 horas en www.canalc.com.ar y en nuestras redes sociales. Las últimas noticias, el análisis de la realidad y todas las novedades de lo que pasa en Córdoba, el país y el mundo. Disfruta de nuestra programación diaria en www.canalc.com.ar. Además, encontranos en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como @canalccórdoba. Canal C. Estamos conectados. Estamos con vos. Alasia es noticia, un resumen indispensable con lo que tenés que saber al iniciar el día. Alasia es noticia, periodismo para la gente, por Continental, gente de radio. Estudio Jurídico Arias, abogados, agentes de la propiedad industrial, patentes y marcas. Más Gestión. El intendente Martín Yarlora supervisó los trabajos de limpieza, saneamiento y desobstrucción de canales pluviales que está realizando el municipio. Seguimos trabajando para recuperar la ciudad y mejorar la calidad de vida de los vecinos. Juntos tenemos futuro. Municipalidad de Córdoba. Este programa cuenta con el auspicio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Córdoba. Yangües, Papagenadio y Asociados, servicio de abogacía, atendiendo sus inquietudes y desarrollando en conjunto la mejor solución jurídica para su caso. De Allende, Gianotti, Aguirre Mosquera y Longobardi, abogados especialistas en Derecho Penal Económico. A la hora de defender sus derechos, elija un profesional de confianza y avalada trayectoria. Juan Fernández Salé, 30 años en la defensa penal. Estudio Ortiz Pellegrini y Asociados, Derecho Penal, Penal Económico, Asuntos Administrativos, Constitucionales, Civiles y Comerciales, Contenciosos Administrativos y de Familia. ¿Necesitas entenderte con tu vecino o vecina? Elegí Mediación, Centro Público de Mediación Comunitaria del Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. Atención gratuita de lunes a viernes de 10 a 16. Comunicate por WhatsApp al 351-739-6264. Te llevamos el alimento de tu mascota para todo el mes, todas las marcas. Envío sin cargo en Córdoba y Sierras Chicas. Consulta al WhatsApp de Cecilia. Mantenete informado las 24 horas en www.canalc.com.ar y en nuestras redes sociales. Las últimas noticias, el análisis de la realidad y todas las novedades de lo que pasa en Córdoba, el país y el mundo. Disfruta de nuestra programación diaria en www.canalc.com.ar. Además, encontranos en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como @canalccórdoba. Canal C. Estamos conectados. Estamos con vos. Y en el regreso, en este segundo bloque, vamos a ver lo que pasó en el primer juicio realizado a fines o mediados de 2005. Finalmente la sentencia fue en noviembre. Vamos a ver qué pasó en esa sentencia y lo que se armó a raíz de una sentencia que, en función de la prueba, parece bastante absurda la decisión de la mayoría del jurado técnico. El juicio al Pelado García se realizó a fines de 2005 en la Cámara Sexta del Crimen, donde el acusado respondió por 2 delitos: el asesinato de Rosa Machado y por un hecho que ocurrió un año antes, el abuso sexual
en perjuicio de una familiar. A fines de noviembre de 2005, el tribunal emitió un fallo sorprendente. Esto generó indignación porque absolvieron a García por el crimen de Rosa y lo condenaron a 15 años de prisión por el abuso sexual de una niña. Mirta Machado, hermana de la víctima, quiso atacar al acusado e insultó a los jueces mientras los policías intentaban frenarla. La sala fue desalojada en medio de gritos y un escándalo para terminar la lectura del veredicto. El fallo dividido con mayoría de Carlos Salazar y Julio Guerrero Marín y la disidencia de Alberto Cruzella, que vio culpable a García por el asesinato de Rosa Machado. Los vocales de la mayoría votaron por la absolución por el crimen porque entendieron que el cadáver estaba enterrado en la casa de García, en el patio de su casa, pero señalaron que no se había probado que él la hubiera matado. Mucha indignación causó no solo en la gente, en la sociedad cordobesa, sino particularmente en las partes que pretendían que se condenara a García. Vamos a ver las repercusiones que hubo en caliente después de ese juicio. Por ejemplo, Eugenia Aravena, integrante de AMAR, las Mujeres Meretrices, dirigente de esa entidad. La querellante María Elba Martínez, ya fallecida, una abogada prestigiosa. Y la hermana, Mirta, la que ustedes veían ahí con mucha energía en la sala de audiencia, luego de ser desalojada, opinaba un poquito más en frío. Vemos esos 3 testimonios. Sí. Fíjese usted, en su casa aparece un cadáver que es de una persona que ha desaparecido. Por lo menos hubieran tenido la prudencia y delicadeza de poner encubrimiento, porque quiere decir que en la casa de cualquiera puede aparecer un cadáver y la persona no tiene nada que ver. No habiendo nunca explicado en su indagatoria, que es una forma de defensa, ¿por qué está un cadáver ahí? Gracias, doctora. No, porque nuestra vida también vale. Nuestras vidas también valen. Y no puede ser que la justicia lo absuelva de un asesinato de un cuerpo que estaba enterrado en la casa de él. No puede ser, y esto vamos a hacer un escándalo nacional. Es muy difícil de entender si no se tiene en cuenta lo que venimos denunciando sobre la protección policial, sobre la falta de elementos de preocuparse cuando hay estos tipos de hechos, de buscar pruebas, ¿no es cierto? Y esto nos muestra una vez más que acá hay una impunidad y que cuando se tiene que ver situaciones de trabajo de la policía, aún estando el cuerpo del delito dentro del lugar, lo absuelven. Ni siquiera fueron capaces de buscar otros elementos de participación en este lugar. Mirta, ahora que estás más tranquila, ¿qué nos podés decir? No, es injusto. Un juez de la puta que lo reparió, es injusto lo que ha hecho. Confiaba en la justicia, es injusto que lo absuelvan por una muerte, que lo sacaron de su casa la persona. Es injusto lo que han hecho. Mirta, hoy estaba sorprendida por el pedido de la abogada defensora, pero no esperabas esto. Sí, totalmente. No, es injusto lo que han hecho. Es injusto, mató, tenía 3 nenitos, la mató y está en su casa. Es injusto lo que han hecho. Mi hermana en la casa la tenía muerta. No la tenía frente a la casa, en un sitio baldío, no la encontraron a mi hermana en cualquier lado. La encontraron muerta en la casa de él. Los últimos que veíamos eran los hermanos de la víctima que opinaban desde la lógica común, popular, de la prueba de tener en el patio de la casa enterrada a la víctima y siendo el último que estuvo con ella y que la vio con vida alguien que lo vio con él. Es imposible pensar que con ADN en el colchón, etcétera, no la haya matado o no haya tenido muchísimo que ver con el crimen. A propósito, nos hemos olvidado en este bloque de poner la palabra de otro que sí quería la condena del pelado García, el fiscal acusador, el fiscal de Cámara. Lo vamos a ver en el próximo bloque porque viene aquí al programa.
Mantenete informado las 24 horas en www.canalc.com.ar y en nuestras redes sociales. Las últimas noticias, el análisis de la realidad y todas las novedades de lo que pasa en Córdoba, el país y el mundo. Disfruta de nuestra programación diaria en www.canalc.com.ar. Además, encontranos en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como @canalccórdoba. Canal C. Estamos conectados. Estamos con vos. Alasia es noticia, un resumen indispensable con lo que tenés que saber al iniciar el día. Alasia es noticia, periodismo para la gente, por Continental, gente de radio. Estudio Jurídico Arias, abogados, agentes de la propiedad industrial, patentes y marcas. Más gestión. El intendente Martín Yarlora intensificó el plan municipal de bacheo y mantenimiento de calles ampliando los frentes de obra. Con una inversión de 610 millones de pesos, estamos recuperando nuestra ciudad y trabajando en mejorar la calidad de vida de los vecinos. Juntos tenemos futuro. Municipalidad de Córdoba. Este programa cuenta con el auspicio de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Córdoba. Yangües, Papagenadio y Asociados, servicio de abogacía, atendiendo sus inquietudes y desarrollando en conjunto la mejor solución jurídica para su caso. De Allende, Gianotti, Aguirre Mosquera y Longobardi, abogados especialistas en Derecho Penal Económico. A la hora de defender sus derechos, elija un profesional de confianza y avalada trayectoria. Juan Fernández Salé, 30 años en la defensa penal. Estudio Ortiz Pellegrini y Asociados, Derecho Penal, Penal Económico, Asuntos Administrativos, Constitucionales, Civiles y Comerciales, Contencioso Administrativos y de Familia. ¿Necesitas entenderte con tu vecino o vecina? Elegí Mediación, Centro Público de Mediación Comunitaria del Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. Atención gratuita de lunes a viernes de 10 a 16. Comunicate por WhatsApp al 351-739-6264. Te llevamos el alimento de tu mascota para todo el mes, todas las marcas, envío sin cargo en Córdoba y Sierras Chicas. Consulta al WhatsApp de Cecilia. Mantenete informado las 24 horas en www.canalc.com.ar y en nuestras redes sociales. Las últimas noticias, el análisis de la realidad y todas las novedades de lo que pasa en Córdoba, el país y el mundo. Disfruta de nuestra programación diaria en www.canalc.com.ar. Además, encontranos en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como @canalccórdoba. Canal C. Estamos conectados. Estamos con vos. Y estamos continuando con este análisis del caso del Pelado García, así simplemente se lo dice, olvidándonos muchas veces del femicidio de una meretriz de Rosa Andrea Machado. Y para analizar eso, qué mejor que hablar con quien estuvo acusando en cámara al Pelado García. Un gusto dentro de las cosas que tiene la justicia, muchas veces hablamos mal de la justicia, pero a veces nos damos el gusto de recibir a gente buena, positiva, talentosa, como el fiscal de Cámara Marcelo Altamirano. Un gusto que estés aquí en Crímenes de Córdoba. Gracias, Francisco. Creo que has exagerado un poco en los elogios hacia este fiscal. Para nada. Pero uno cuando trabaja con pasión lo hace convencido y trata de... Porque en definitiva representamos a la sociedad. Entonces, ese es nuestro, verdad, por lo menos en mi caso, es mi vocación. Ustedes saben que en mi estilo no soy de elogiar a nadie, pero bueno, a veces hay que hacerlo. Hablemos del juicio. ¿Cómo se planteó esto con tanta prueba y que después se encontraron con las manos vacías? Bueno, esto nos dejó una gran enseñanza este juicio.
La primera de ellas, que ningún juicio se gana antes de terminarlo. Era tan abundante la prueba que era un juicio que estaba ganado sin siquiera tramitarlo. Encontramos el cadáver de la víctima, Rosa Andrea Machado, en la casa del acusado. Encontramos manchas de sangre en colchón y en almohada, tanto del acusado como de la víctima. Encontramos que el acusado había hecho un contrapiso para disimular el lugar del hecho. Encontramos un montón de testigos que refirieron que esa noche habían escuchado socorro, auxilio, ayúdenme. Con lo cual se daba todo el cuadro probatorio de que había sido una muerte violenta y que el único autor posible del hecho era Carlos Hugo, alias el Pelado García. Esa enseñanza que ningún juicio se gana sin la sentencia firme, también nos trajo un montón, fue el primer brote, ahora que está de moda de brote, del feminismo. Claro. Ese fallo es un resabio de la justicia machista patriarcal, el lenguaje que se utilizaba. Esta familia Machado se cansó de recorrer comisarías denunciando la desaparición de Rosa Andrea. No, si es una prostituta. Ya va a aparecer. Eso sería impensado hoy. Claro. Es más, hoy ese juicio sería conjurado. Seguro. Ningún jurado votaría por la absolución con semejante cuadro probatorio. Hemos avanzado en leyes, en derechos con respecto al femicidio, que yo dije varias veces femicidio. No había femicidio. En ese no momento había populares. Era homicidio simple. Claro. Porque si no, la condena única hubiera sido perpetua. Claro. Y bueno, y la resolución del fiscal general de entonces, de que no hay que esperar más tiempo, inmediatamente de receptada la denuncia, se debe empezar a buscar a la persona que se dice que está desaparecida. ¿A partir de este caso? A partir de este caso. Aquí la solidez de este grupo de mujeres que trabajan en esa actividad, tenemos que ser muy cuidadosos con la utilización del lenguaje, sí. Recurrieron casualmente a los periodistas, que siempre son los que salen en apoyo de los más débiles, por así decirlo. En ocasiones, a veces se ocupa mucho de los poderosos. Bueno, pero en este caso particular sí. Acudieron al CISPREN. Y el dibujante del CISPREN, que no recuerdo cómo... José William Hermes Ruccio, creo que es el nombre oficial, que nadie lo conoce por ese nombre, el popular Zarlanga, con el quien hemos trabajado en La Voz del Interior muchos años. Correcto. Él hace el retrato hablado, era una foto. Y este grupo que encabezaba Eugenia, fotocopiaron eso, empapelaron la ciudad y ya allí apareció el llamado anónimo de que la persona, el Fiaduna, vivía en la calle Pachamama. Casa que me acabo de enterar, sigue abandonada hasta el día de la fecha, y quien hace el llamado era un comisario retirado. Con lo cual, hasta el día de hoy me acuerdo que Cruzela, el juez Cruzela, que fue el que votó en disidencia, que votó por la condena, cuando el comisario le dice, ¿me puedo ir? Sí, se puede ir, pero saludo a su conciencia. Porque él escuchó los gritos, socorro, auxilio, ayúdenme. Qué duro, Cruzela. Sí, muy duro. Me marcó mucho este juicio. Creo que me recibí de fiscal con este juicio. Me dan ganas de dejarte hablar y sin hacerte ninguna pregunta. Tengo ganas de preguntarte, ¿cuáles eran esas influencias? Por ejemplo, María Elba Martínez decía que tenía muchas influencias el Pelado García como para ganarse, no sé si el favor de la policía o de algún investigador, o finalmente de este debate, este juicio que no terminó. Todos los que tuvimos la suerte de conocer a María Elba, primero que fue un lujo haber trabajado en este juicio con ella desde el comienzo, en el alegato, en el debate. Ella aportó un testigo clave que fue el odontólogo Seppi, porque lo que llevó a estos jueces a
a plantearse la duda era que como el cuerpo se había descompuesto y solamente quedaban huesos y no tejidos blandos, ellos decían que no podían determinar la causa eficiente de la muerte. Pero los forenses dijeron que se había tratado de una muerte violenta, porque en la base del cráneo tenía una lesión. Pero eso no había causado la muerte. Pero eso era un indicio de que había sido una muerte violenta. Que unido y sumado a la sangre, a los gritos, al lugar, al enterramiento, nos daba que se trataba de un homicidio. ¿A ustedes les gusta usar siempre esa expresión, tiene 4 patas, tiene cola, ladra? Viene al caso. Viene al caso y bueno, causó esto, de allí se empezaron a modificar leyes, inmediatamente después ya en Córdoba dictó la ley de jurados, la resolución, como dije antes, de Fiscalía General, de que inmediatamente efectuó la denuncia de la desaparición de personas. ¿Quién era el fiscal general? Gustavo Vidal Lascano. Y fueron en casación. Hiciste una casación por este tema que luego se resultó exitosa o fue aceptada. Sí, fue una casación muy extensa, donde cuestionamos todos los puntos y también recurrió la doctora María Elba Martínez y también recurrió la defensa. O sea que el Superior Tribunal tuvo que resolver 3 posturas distintas. ¿Qué pretendía la defensa? Perdón. La absolución por el hecho del abuso sexual. Sí, y refutar los argumentos de los recurrentes, tanto de la Fiscalía como de la querella. Un juicio que te ha marcado personalmente también. Sí, bueno, aprendí mucho. Nunca hay que subestimar nada. Aquí está, pero absolutamente toda la prueba. Y bueno, y esto también nos enseñó la especialidad, porque cuando Rosa Andrea desaparece, investigaba desaparición de personas, de la policía de la provincia de Córdoba. Claro. Pero una vez que encontraron el cadáver, a mi juicio, debió pasar esa investigación a homicidios y siguió trabajando desaparición de personas. Entonces, bueno, todas esas cosas que nos enseña la experiencia, hoy no pasarían. Brevemente, nos queda muy poquito tiempo. ¿Y el tema del prejuicio con el tema de las prostitutas, de las meretrices? Fue terrible la forma de tratar a los testigos, la forma de que se les preguntaba, pero por suerte se pudo superar. Y Rosa Andrea solamente trabajaba en horas en que los niños iban a la escuela, que eran 3 horas. Fuera de esas 3 horas siempre estaba en la casa y cuidando a sus hijos. Y esta desgracia, este hecho irreparable, le ocurre porque uno de esos niños cumplía años y quería regalarle una bicicleta como salió en el informe. Bueno, era uno de los niños. Sí. Claro. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Vamos a ver si podemos contar nuevamente contigo en el próximo programa que va a continuar con este caso. No, gracias a ustedes y bueno, que tengan un exitoso año. Bueno, muchísimas gracias. Y en la despedida les decimos, esto no termina aquí, vamos a continuar con el segundo juicio al Pelao García, donde finalmente es condenado. Vamos a repasar este caso, el de la muerte de Rosa Andrea Machado. Nos despedimos hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Mantenete informado las 24 horas en www.canalc.com.ar y en nuestras redes sociales. Las últimas noticias, el análisis de la realidad y todas las novedades de lo que pasa en Córdoba, el país y el mundo. Disfruta de nuestra programación diaria en www.canalc.com.ar. Además, encontranos en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como @canalccórdoba. Canal C. Estamos conectados. Estamos con vos.